En la clase anterior hemos estado hablando de variedades lineales, eh, lineales que vienen desempeñando dentro de los espacios afines el papel que hacen los subespacios vectoriales dentro de los espacios vectoriales. Eh, Teníamos un espacio afín dado por el punto del espacio afín, el espacio vectorial asociado y la función de correspondencia phi. Habíamos dicho que si A es un elemento del espacio afín y H es un subespacio del espacio vectorial V. Entonces, la variedad que pasa por A con dimensión H, con dirección H, es, vamos así de esta forma. ¿Qué conjunto? A ver, yo les dije iba a preguntar ahora de abajo hacia arriba. Del último de la lista hacia el cinco anteriores. Zambrano. Sí, profe. Son todos los B que pertenecen a A, Ah, tales que phi de AB es igual a la recta AB que pertenece a H. dale que phi de AB, pero esto no es una recta, el vector que va de A a B. Recordemos que phi que asocia a cada par de puntos en AB un vector en el espacio V. Sí, efectivamente es este. Muy bien. Em, a ver, entonces habíamos definido las variedades. Habíamos visto un par de propiedades bastante sencillas de las variedades. Y habíamos dicho también que si uno tiene K puntos en el espacio afín A, entonces la variedad generada por estos puntos se definía de qué manera. A ver, déjenme volver a la lista. Villacrés. Sí, me parece que definíamos como la variedad de A sub 1 más H, como la variedad de A No, sub 1. sí, pero en el teorema donde demostramos que eso siempre existía, usamos algo por ahí, pero no era exactamente eso. A ver, solo la definición de preguntar, a ver, Villasís. No, Tapia. Es la variedad de tamaño mínimo que contiene a uno y a K. Exactamente. La variedad de tamaño mínimo que contiene a todos esos, a uno, a sus dos, hasta eso. Quiere decir que cualquier otra variedad que contenga estos tiene que contener esa variedad generada. La variedad mínima que tiene a uno, a dos, hasta su K. Y habíamos quedado
A ver, Tandaya. Sí, profe. Bueno, ¿cómo habíamos definido si yo tengo dos variedades, A más H y A más F? Habíamos dicho que ellas son paralelas, sí, ¿qué cosa? ¿Cómo definimos el paralelismo entre variedades? A ver, No era si son paralelas si H está contenido en F o F está contenido en H. esa es la definición de paralelismo, correcto. O H está contenido en F o F está contenido en H. En particular, por supuesto, si H y F son iguales, entonces es la misma variedad, pero eh, ya va. Perdón, pasan por puntos distintos. En particular, si F y H son iguales, pues tenemos que A más H y B más F son paralelos. Es como cuando tenemos dos planos que no pasan por el origen, los dos son paralelos entre sí, pues ellos dos son paralelos a un subespacio de dimensión 2 que pasa por el origen. Pero eh, no son iguales, ¿no? Obviamente. Pero no es el único caso de paralelismo que hay, porque yo puedo tener un plano que sea paralelo a una recta, que no pasen los dos por el origen, y lo que va a pasar es que eh, los, los subespacios a los que ellos, que les dan dirección a estas variedades, son eh, un plano que contiene a la recta que le da eh, la dirección a la variedad de dimensión 1. Bueno, y ese es otro punto importante. Eh, Creo que le había preguntado a 5 acá. Mm, eh, ah, Le pregunté. Y eh, pues, los extremos de la lista hacia el centro. Calle. Sí, profe. La dimensión de una variedad, ¿cómo la definimos? Que eso bien era importante. Dimensión de A más H. Eh, ¿Se acuerdan? a ver, la dimensión de la variedad. Sí, la dimensión de una variedad lineal. Eh, no me acuerdo, profe. La dimensión Vamos a la otra. de H. Es la dimensión de H, correcto. La dimensión de el espacio que marca su dirección. Bien. Eh, Vamos a ponerle aquí. A ver, para hoy, realmente podemos hacer un breve repaso.
de las clases anteriores y de calificar, ¿no? Hoy había dicho que íbamos a hablar de intersección y suma de variedades. Cuando uno tiene dos espacios vectoriales, por ejemplo, dos subespacios vectoriales, por ejemplo, uno sabe que ellos siempre, eh, menos que ellos siempre se intersecan, pero uno además sabe que la intersección de dos subespacios vectoriales, de un espacio vectorial, siempre es un subespacio vectorial del espacio vectorial grande, ¿no? Entonces, acá, obviamente con las variedades, eh, no tiene por qué pasar necesariamente, porque uno puede tener dos variedades que no se intersequen, cosa que no pasa con los subespacios. Veamos eh, pero la siguiente proposición. Vamos a tener que dadas dos variedades lineales, digamos, A más F y B más G, dadas dos variedades lineales, A más F y B más G, ellas se intersecan. Sí, solamente sí. El vector AB, es decir, phi de AB, pertenece a la suma de ambos espacios, del espacio F y el espacio G. Entonces, una doble implicación. Comenzamos con la dirección del sin, es decir, eh, estamos suponiendo que ellas se intersecan. Tendríamos que demostrar, si se intersecan, que el vector AB es un vector en F más G. Pues supongamos que A más F y B más G, de hecho, se intersecan. Si se intersecan, existe un punto en la intersección, obviamente. Y eso es lo que significa que se intersecan, si no, la intersección es vacía. Sea C un elemento de la intersección de ambas variedades. Eso quiere decir, dado que C está en ambas variedades, dice que C pertenece a A más F y que C pertenece a B más G. Bueno, esa es la definición de intersección, obviamente. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Y como C pertenece a A más F, ¿qué puedo? Bueno, primero tengo que preguntarle a alguien acá de la lista, Cantuña. Cantuña, no. A ver, examen. Ok. A ver, dígame dónde tiene que estar este vector AC, considerando que C es un elemento
de A más F. Debería estar en F. Tiene que estar exactamente en el espacio vectorial F. Entonces, este vector AC está en F y ya, déjenme marcarle. Ahí está. Y por la misma razón, dado que C está en B más G, tengo que el vector BC está en G. Fíjense, fíjense que si yo ahora miro el vector AB, el vector AB es el vector que va, lo puedo escribir así, como el vector AC más el vector CB. Ahora, el vector CB es el vector y CBC. Vector AB, vector AC más menos, perdón, BC. El vector menos BC está en G, el vector AC está en F. Entonces, esta resta pertenece al espacio F más G, que es lo que queríamos demostrar. Bien. Ahora, vamos en la dirección contraria. Supongamos que el vector AB pertenece a la suma de los espacios F y G. Es decir, estamos suponiendo que el vector AB es la suma de los vectores U y V con U un elemento de F y V un elemento de G. Es lo que significa la suma de dos espacios, ¿no? El conjunto de todos los vectores que son suma de estos dos espacios, que son sumas de elementos en estos dos espacios. Entonces, supongamos que C es un punto notificación, pensé que era algo urgente. Supongamos C es un punto con A. Okay. El vector AC es U. Si el vector AC es U, esto quiere decir que AC pertenece a F y por tanto que C pertenece a la variedad Hamilton. Entonces, tenemos V, sería dado que AB suma sube, V sería AB menos U. Ahora, AB menos U, si yo estoy suponiendo que AC es U
AB menos U es, obviamente, AB menos AC, menos AC. Y este AC, eh, yo lo puedo escribir como U era AC, sea, ya, sí, AB menos AC, y esto es este vector, este es AB más CA. Y por supuesto yo lo puedo escribir como CA más BA. Entonces esto es CA más AB. Al revés. Y esto, por supuesto, dado que sí, obedece la ley del paralelogramo, esto es CB. Entonces, V es CB y CB es menos BC. Y esto está en el espacio, está en el espacio G. Y eso quiere decir que BC también está en el espacio G. Y eso quiere decir que C, de hecho, pertenece a B más G. Entonces, tenemos que C está en la intersección de ambas variedades. C está en A más F, intersectado con B más G. Y con eso tenemos lo que queríamos demostrar. Que si, si AB pertenece a F más G, entonces A más F y B más G se intersecan. Y la doble implicación. Y como consecuencia de esta, del resultado, tenemos el siguiente corolario. Tenemos que dos variedades que sean paralelas hay dos alternativas, si es que son paralelas. O son disjuntas, o una está contenida en la otra. De nuevo, esto lo podemos ver en un espacio afín estándar. Si ustedes piensan en R3, tienen que dos variedades de dimensión 2, por ejemplo, dos planos, eh, hay dos posibilidades, o los planos paralelos, ¿no? Son disjuntos o son el mismo plano. Si tienen un plano y una recta, sean variedades paralelas, por ejemplo, eh, o la recta está contenida en el plano, o la recta pasa, es paralela al plano y pasa por un punto externo al plano. Y en ese caso son disjuntos. Entonces, uno esto lo puede generalizar. Justamente lo que lo generaliza. Y el resultado que lo generaliza es este corolario. Entonces,
Veamos la demostración de este resultado. Tenemos dos variedades paralelas. Supongamos que tenemos A más F y B más G. Dos variedades paralelas. Como son paralelas, o F está contenido en G o G está contenido en F. Pero podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que F está contenido en G. El otro caso es completamente simétrico, ¿no? Supongamos, sin pérdida de generalidad, que F es un subespacio de G. No sé, veamos qué ocurre si no son disjuntas. Si no son disjuntas, tenemos que demostrar que, en efecto, son la misma variedad. Fíjense que estas dos variedades se intersecan, es decir, su intersección es diferente de cero. Hemos visto si solamente si el vector AB pertenece a F más G, que es lo que nos dice justamente la proposición 1. Que hay una equivalencia ahí. Y por cierto, no les mostré, digamos, una idea geométrica de esto. De nuevo, ver esto en el espacio afín estándar es para visualizar qué es lo que está ocurriendo. Cuando termine la demostración del corolario, digamos esto geométricamente. Decía entonces que la intersección es no vacía, dado la proposición 1, si y solo si el vector AB pertenece a la suma de los espacios F y G. Ahora, fíjense, yo estoy suponiendo que F está contenido en el espacio G. Entonces, si yo sumo cualquier elemento de F con cualquier elemento de G, el resultado es un elemento de G. De manera que esta suma es el espacio G. Entonces, tengo que es equivalente a que el vector AB pertenece a G, pero de acá yo esto que B pertenece a G, lo que quiere decir es que B está en F. Quiere decir es que B está en A más F. Y por otro lado, tenía, no, B más G. A B está en G. Si lo escribo. Profe, disculpe. Y bien, ¿no? ¿Por qué puso que F más G es igual a G? No entendí. Lo que ocurre es esto. Yo estoy suponiendo que A más F y B más G son paralelos.
Y estoy suponiendo que lo que ocurre es que F está contenido en G. Puede ser al revés, pero si es al revés, la demostración es más o menos igual, solamente hay que intercambiar el papel de A con el de B y ya. Entonces no importa si decimos que F está contenido en G. No, es generalidad. Ah, ya. Entonces, si F Perdón. está contenido en G, ok, no hay problema. Entonces, en efecto, AB está en G, ¿de dónde? BA está en G, bien, BA es menos AB. Y de acá tengo que A pertenece a B más G. Ahora bien, por otro lado, yo tengo que A pertenece a B. Por otro lado, fíjense, esto es equivalente, dado que F está contenido en G, a que A más F esté contenido en A más G, perdón, que A más G, pero este A más G es, es B más G. Entonces, lo que tengo es que A más F y B más G son paralelas. Sí, solamente si eh, una de ellas está contenida en la otra. Digo que dos variedades son paralelas y estoy demostrando que en el caso de que son paralelas eh, son no disjuntas, sí, solamente si una está contenida en la otra. Quiere decir que sí eh, son disjuntas, entonces, que si no están una contenida en la otra, entonces son disjuntas. Ok, entonces, eh, tenemos primero una caracterización de cuando se intersecan dos variedades lineales y esa caracterización dice que siendo paralelas, en este es un caso especial, en la proposición no sé si son paralelas o no, eso no me importa, pero acá cuando son paralelas o son disjuntas completamente o hay una contención. Lo que les decía, ilustrar la proposición, lo siguiente. Entonces voy a pasar acá al fondo cuadriculado para poder dibujar. Voy a dibujar los ejes
Vamos a ver esto en R2 mejor porque sí, estamos en R2. Como hemos dicho, R2, R2, y acá con esta función que toma a B y no es lo usual, no, asigna el vector a B como el resultado de restar coordenada a coordenada B con A. Entonces, fíjense que acá las variedades son puntos, son rectas o son todo el espacio. Es la única manera en la que podemos tener dos variedades no triviales y propias, dos variedades lineales propias, no triviales, que se intersequen, es que sean rectas. Entonces, quiero hacer la siguiente observación. Fíjense, acá voy a dibujar una recta, una variedad, digamos, aquí. Esta variedad lleva la misma dirección que un subespacio. Ese subespacio sería esta recta. ¿Sí? De hecho, voy a despegar un poco esto, siendo paralelo. Entonces, tengo una variedad que es una recta y la dirección de esa variedad, digamos, esta variedad está dada por este punto. Digamos, este punto es A, ¿no? Y este espacio es, vamos a ser consistentes con la notación. Aquí, A más F, ok. Este espacio es el subespacio F de R2, la recta que pasa por el origen. Entonces, esta recta que tenemos acá, no pasa por el origen, es la variedad, pegado ahí arriba, bueno, no importa. Es la variedad A más F, la variedad que pasa por el punto A y que tiene como dirección el subespacio F. Vamos que yo tengo otra variedad por acá que se interseca con esta variedad. Esta variedad sería una recta. Y la voy a poner en amarillo. Entonces, tengo esta variedad aquí. Entonces, hay una intersección de las rectas amarilla y naranja. Digamos, acá tengo mi punto B y obviamente hay un subespacio de R2 que es el que le da la dirección a esta variedad. Y es una recta que es paralela a la variedad y que pasa por el origen. Observen que obviamente yo tengo esto, digamos, va a ser un poco redundante, pero fíjense, vamos a suponer que este es H, amarillo, B, y veamos el vector que va de A a B. Voy a dibujar de color blanco.
Así. Fíjense qué ocurre. Em, Estas dos variedades se intersectan. Y la proposición 1 dice que, como se intersecan, A por B tiene que estar en F más G. Bueno, aquí hay un detalle. Resulta que F más G es todo R2. Entonces, esto A más B va a estar, vectora B, perdón, va a estar en F más G. F más G es todo R2 porque, digamos, tengo dos vectores ubicados. Si yo tengo dos vectores, uno perteneciente a F y otro perteneciente a H, están en rectas no paralelas, así que son linealmente independientes. Y por tanto, forman una base para R2. La suma, yo puedo escribir cualquier vector en R2 como combinación lineal de ellos dos. Entonces, puedo escribir todo vector en R2 como la suma de un vector en F y un vector en H. Entonces, eh, y es como inmediato que eso va a ocurrir, que va a estar en R2. Ahora, eh, fíjense cuando voy en dirección contraria. Luego, de hecho, observen que acá es imposible que ocurra otra cosa. Porque si yo tengo dos variedades sean paralelas, ellas van a ser paralelas al mismo subespacio. Entonces va a pasar por el espacio, van a ser paralelas a una recta de paso por el origen. Entonces, eh, esta proposición eh, si yo tengo dos variedades paralelas, AB no va a estar en la suma de F más G. Fíjense, dos variedades que no se intersecan. Pasa acá, ahora, la B siempre está en F más G, eso está claro. Lo que pasa si tenemos dos rectas paralelas. Si yo tengo dos rectas paralelas, naranja, y tengo otra más paralela a esta, es la única forma de que estas dos rectas no se intersequen. Y como son paralelas, ambas tienen la misma dirección. Entonces ocurre
que si los dos tienen dirección H, H es esta recta que pasa por el origen y es paralela a ellas dos. Fíjense que entonces H más H es H. Si este era mi espacio F, este era mi espacio G. Lo que ocurre es que F es igual a H y G es igual a H. Como H más H es H, yo tengo que esta variedad es A más H y esta variedad es B más H. Fíjense ahora lo que ocurre con el vector que va de A a B. Viene así. Este vector no es paralelo a ninguna de estas dos. Entonces, no es paralelo a más H ni a B más H. Entonces, este AB no pertenece a H. Podemos darnos cuenta. Fíjense, justamente ocurre porque estas dos variedades no se intersecan. Pero es el único caso de variedades interesantes en R2 que no se intersecan. Si miramos, por ejemplo, dos planos. Dos planos en R3. Y si me cuesta dibujar un poco más. Hacer algo. Voy a hacer un dibujo en GeoGebra. Sería más sencillo. De dos planos que se intersecan. Tiene suficiente. Sí. Ah, em, sí. Bueno, entonces si le cambio el color a este plano. Un momento.
Ok. Complicado. Disculpen que no les muestre el cambio de GeoGebra. Fíjense, acá tengo dos planos. Tengo lápiz, voy a llamar, aquí digamos que tengo un punto A. En azul tengo A más H, que es un paso por el origen, que es una variedad lineal. Por acá tengo este plano en verde, que tampoco pasa por el origen. Vamos a decir que pasa por este punto B, B más H, que B más F. Más H, B más F, variedades. Claro que H y F son planos, pasan por el origen de coordenadas. O sea, al ser planos que pasan por el origen de coordenadas, si yo junto las bases, base de H y la base de F, tengo cuatro vectores en R3. Obviamente ese conjunto no puede ser linealmente independiente, pero ese conjunto sí genera todo R3. Y al intersecarse estos dos planos, al no ser paralelos, yo tengo que el vector AB es un vector que pertenece a la suma de H y F. La suma de H y F es todo R3. ¿Ve? Esto pertenece a la suma de H y F, que es todo R3. ¿Qué pasa si los planos no son paralelos? Es decir, si los planos, perdón, si los planos son paralelos, es decir, si los planos no se intersecan. Si los planos no se intersecan, eh, eh, darle acá. Un momento. Se ven aquí bien separados. Ok. Miren estos dos planos. Estoy en R3. Estos dos planos son paralelos y no se intersecan. Yo tengo, digamos, H y B más H. Planos paralelos en R3. Entonces, obviamente no se intersecan y, em, y tienen la misma dirección. Fíjense, acá tengo un punto A, tengo el punto, el punto acá. Entonces, dibujo un vector de A a B.
En realidad esto pudiera ser cualquier vector entre ambos planos. Un vector cualquiera que fuera del plano A al plano B. Ustedes pueden darse cuenta de acá del dibujo que el vector AB no pertenece al plano H. Entonces sale del plano H y H es H más H. Entonces AB no está en la suma de los espacios que dan las direcciones A más H y B más H. Porque cuando no se intersecan. Un ejemplo más interesante nos lo da. Aquí hemos estado mirando variedades que tienen la misma dimensión, porque los espacios, digamos, y en R2 el espacio no nos da para mucho más. Pero en R3 sí podemos ver qué pasa con variedades que tienen dimensiones diferentes. Es que el caso interesante es cuando son variedades no triviales, pero como decía, eso no lo podemos tener en R2. Tenemos dos variedades de dimensiones distintas. Alguna de las variedades tiene dimensión trivial o eh, una de las variedades no es una variedad propia. Pero veamos acá qué pasa cuando tengo un plano y una recta. Y voy a hacer otra vez lo mismo. Voy un momento de álgebra, hago un dibujito y regreso. Sí, porque cambiar de ventana a veces me resulta temático. Sí, ok. Ahora, un momento, ya. Ya, por un momento que tuvo un inconveniente. Mm, Ya tengo el dibujo.
Miren este caso. Tengo dos variedades. Una de dimensión 2, una de dimensión 1. Sí, so, tengo esta recta. Y este es un punto A en la recta, digamos. Entonces, esta recta naranja es una variedad A más H. Y digamos que por acá, porque tengo un punto B en este plano. Bien. Yo tengo el punto A y el punto B. El plano es, digamos, una variedad B más F. Entonces, está claro que A más H, B más F son variedades. H es un plano que pasa por, perdón, H es una recta que pasa por el origen. Un plano es F. F es un plano que pasa por el origen. Y H es una recta que pasa también por el origen. Y H no está contenido en F. La recta F y H se intersecan solo en el origen. F, H se intersecan solamente en el cero. Fíjense que si yo tengo dos subespacios en esas condiciones, obviamente de ahí yo puedo sacar una base de R3. Entonces, F más H es todo R3. Y por supuesto, el vector AB va a pertenecer a F más H. ¿Ok? Tengo mis dos variedades que se intersecan. Y el vector que va de A a B va a ser, por tanto, un vector en la suma de los subespacios que dirigen estas variedades. ¿Qué ocurre cuando se tiene una recta que es exterior a un plano y es paralela a ese plano? Es el mismo plano, pero ahora usamos otra recta. Eh, plano, voy a hacer el mismo procedimiento, hago un dibujito en GeoGebra y le muestro el dibujo para no cambiar de pantalla. Si quiero algo.
Mm, Entonces, bueno, acá, recta, 1, es que no encuentro. 1, bueno, puedo explicar también con palabras. Si tengo un plano, si tengo una recta externa al plano, paralela al plano, y veo como dos variedades. Piensa que como son paralelas, la recta está contenida en el plano, la recta que pasa por el origen está contenida en el plano, y la suma de ellos dos da el plano. Entonces, un vector que no está en ese plano, que sería un vector que fuera de la variedad que es un plano, la variedad que es una recta, vector que fuera entre dos puntos, entre estas variedades, no estaría en el plano, solamente porque las variedades no se intersecan. Son las 5:19, vamos a tomarnos una pausa, como de costumbre, y seguimos en unos 5 minutos aproximadamente. Ya podemos continuar. Los ejemplos más o menos nos dan una idea de cómo funciona esta proposición 1 que encontramos hace un rato, ¿no? Otra propiedad de las intersecciones de las variedades lineales dada por esta proposición 2. La proposición 2 dice que si dos variedades se intersecan,
y variedades A más F y B más G se intersecan y tienen un punto C, hay un punto C en esa intersección. Tienen un punto común, C. Entonces, la intersección de ellas dos lo podemos escribir como ese punto común C con la dirección aquí, con la dirección dada por la intersección de las direcciones de las dos variedades. Esto nos está dando una propiedad importante de las variedades lineales, y es que si dos variedades se intersecan, entonces la dirección de la intersección está dada por la intersección de sus direcciones. Es lo que nos está diciendo esa proposición. ¿Ok? ¿Cómo demostramos esta proposición? Veamos la demostración. Fíjense que estamos diciendo que, suponiendo que las variedades A más F y B más G tienen un punto en común. Tienen un punto en común, ellas se intersecan, obviamente. Suponemos que C es un punto en común de las variedades A más F y B más G. ¿Ok? Es decir, C está en la intersección de estas dos variedades. Piensa que nos dice la proposición 1. Ocurre cuando dos variedades se intersecan. La proposición 1 nos dice que dos variedades se intersecan sí y solamente si variedades A más F y B más G. Sí, solamente si AB está en F más G. De hecho, vimos en los ejemplos que esto va un poco más allá. Que en realidad, si yo tengo cualquier punto en A más F, y tengo cualquier punto en B más G, el vector que va entre esos dos puntos es un vector que está en F más G. O verlo todavía más. Podemos ver eso todavía un poco más allá. Entonces, eh, como C está en A más F, nosotros vimos en la clase pasada, esto implica que A más F es igual, por el punto que yo tome en la variedad. La variedad A más F es la misma variedad C más F. Y al estar C en B más G, tenemos que B más G es igual a C más G. Entonces, si yo tengo un punto en la intersección de estas dos variedades, tengo X, K.
tengo dos cosas. Tengo que el vector Cx está en F y tengo que el vector Cx está en el espacio G. Entonces, de acá estoy viendo que este vector Cx está en la intersección de los subespacios F y G. Y eso lo que nos está diciendo es que X pertenece a la variedad pasa por el punto C y tiene dirección F intersección, por definición. Bien, punto. No hay ninguna. No, profe. Ok. Entonces, fíjense, eh, esta proposición me está diciendo algo además que yo no había resaltado. Y es que cuando ustedes intersecan dos variedades lineales, la intersección resulta ser una variedad lineal. Justamente la variedad lineal que pasa por algún punto en la intersección, que sea indiferente el punto que tomemos, y que va en la dirección de la intersección de los dos espacios. ¿Ok? Como decía, otra conclusión acá, una observación importante. Observación. Si la intersección de estas dos variedades es no vacía, entonces esta misma intersección es una variedad cuya dirección está dada por la intersección de estos dos subespacios. Esto es lo que acabamos de ver. Ahora, nos podemos preguntar qué pasa si ya sabemos qué pasa con la intersección. Podemos preguntar qué pasa con la unión de dos variedades. La pregunta es si la unión de dos variedades seguirá siendo una variedad. Si nos dejamos llevar por la analogía entre variedades y subespacios vectoriales, lo que podríamos apostar que la unión, fíjense, la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial, pero la unión de subespacios vectoriales no necesariamente va a ser un subespacio vectorial. Entonces, decía que si nos dejamos llevar por la analogía que hemos trazado entre subespacios vectoriales y variedades lineales, lo que cabría sospechar es que, en efecto, si yo sumo dos variedades lineales, el resultado no es una variedad lineal necesariamente. Y eso, así como valía para los subespacios, sigue valiendo para las variedades. Fíjense, este tipo de cosas sí las podemos establecer como un ejemplo. Ver. Consideremos, por ejemplo, que en R3, vamos a ver un ejemplo concreto. En R3, pensemos
Vamos mejor esto en R2. A ver. Sí, 2, variedad de acá, tengo los rectos. Bien, estas dos rectas no son una variedad. Bueno, vamos a pensarlo en R3. Fíjense. En R3 yo puedo considerar dos planos. Consideremos los planos X, Y, Z igual a 1, digamos, y un plano que no sea paralelo a este, 2X más Y más 3Z igual a 2. Estos son dos planos que son no paralelos. ¿No? Entonces, fíjense, la unión de estos dos planos. Los planos se intersecan, pero no son planos paralelos. Pero su unión obviamente no es todo R3, ni mucho menos. Si hablamos de la suma de los dos, sí, tenemos todo R3. Pero estamos hablando de la unión, solo puntos que estén en alguno de los dos planos. Entonces, fíjense, si yo ubico dos puntos acá, ubico un punto en el plano, voy a llamar este plano Pi1 y este plano Pi2. Este plano es eh, llamarlo Pi1 y Pi2. Si vemos esto con más detalle, ¿no? Pi1 tiene como dirección el espacio dado por esta ecuación, un plano que pasa por el origen. Y de acá podemos encontrar una base para este espacio. Es decir, y fíjense que uno puede despejar X, por ejemplo, o puede despejar Z, y es lo mismo. Menos Z. Z es 2Y menos X. Entonces, X y Z está en ese plano. Voy a llamarlo plano H. X y Z está en H o H1. H1. Sí, solamente sí. X y Z es igual a X, Y, 2Y menos X. ¿Sí? Sí. Y solamente sí. X, Y, Z es igual a X, 1, 0, menos 1, Y, 0, 1, 2. Entonces, fíjense estos dos vectores, digamos, llamémoslo U1 y U2. Si ustedes hacen el producto cruz de ellos dos, U1 por U2, y J, A, 1, 0, menos 1, acá 0, 1, 2.
Este producto cruz nos da este vector. En la componente I tengo el determinante de 0, menos 1, 1, 2. En la componente J tengo menos el determinante de 1, menos 1, 0, 2. En la componente K tengo el determinante de 1, 0, 0, 1. Tengo, darnos cuenta. Por acá tengo menos 1, tengo 1 acá. Y ¿no? Aquí tengo 2, menos 2. Y aquí tengo acá. El vector normal al plano es 1, menos 2, 1. Justamente el que observamos en la ecuación. O sea, con esto estamos constatando que en efecto cualquier combinación lineal de U sub 1 y U sub 2 es un elemento de este plano H1. Entonces, H1 es el subespacio generado por los vectores 1, 0, menos 1 y 0, 1, 2. 0, 1, 2, ¿no? Okay. Ahora, vemos que tenemos también si buscamos un punto que pertenezca a pi1, podemos darnos cuenta que el punto eh, 0, 1 está, pero 1, 3, 1. No, perdón, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Pertenece al plano pi1. Vamos a llamarlo A. No, 1, 2, 1, no. 1, 2, 2. Uno, más 2. No, estoy aquí. 3. Y a ver, en el punto 1, 1, 2. Es así. Tengo, a ver, 1 más 2, 3, menos 2, me da 1. Okay. Entonces, este plano pi1 es la variedad que pasa por A con dirección H1. Ahora, veamos para la variedad pi sub 2. Pi sub 2 tiene como dirección el espacio dado por la ecuación 2x más y más 3z igual a 0. Pi sub 2 x más a ver, ¿no? Más y más 3z igual a 0. Entonces, como hicimos con el caso de pi sub 1, acá podemos encontrar un conjunto generador. Sería, si despejamos y, si y lo despejamos en función de x y z, lo más sencillo en este caso, tenemos que x y z es el subespacio H2. Z pertenece a H sub 2.
Sí, solamente si y z es igual a x, que es lo mejor, aquí sí, x, y es menos 2x, menos 3z y aquí z. Es decir, tenemos estos dos elementos. Tenemos 1 menos 2, 0, y tenemos 2, 0 menos 3, 1. Y estos dos elementos, estamos viendo que generan H2, pero no estamos viendo la independencia lineal. Eso, sin embargo, es muy fácil de chequear. Dos elementos forman una base de H2. Tengo una base de H1 y tengo una base de H2. Puedo encontrar además un elemento que pertenezca a la variedad pi sub 2. A ver, 1, 0, 0 está, pero igual, eso es muy interesante. Digamos, vale, por ejemplo, 1 menos 3, 1. Dígame. Ah, iba a decir que puede ser el 0 menos 1, 1. Sí, pero sí puede ser. No. Entonces tengo, a ver, me había dicho. 0 menos 1, 1. eh, sí, no, pero digo que yo había calculado que ya este es 1 menos 3, 1. No sé si tengo 5, creo que. No, en fin, realmente es indiferente qué punto se tome. Pero tengo B más H2, ¿no? Esta es la variedad. El plano que yo he llamado pi sub 2 es la variedad B más H2. Entonces, fíjense, si yo tengo y A más H1 unión B más H2 fuera una variedad, yo podría tomar cualquier punto ahí para representar la variedad, ¿no? Como el punto por donde pasa. Entonces, tendría que existir un subespacio H de R2 al que A más H, sé que dimensión tenga H, pero en realidad no importa mucho, al que A más H eh, sea, y esto no es la suma, pero esto es la unión. Y resulta que B también pertenece a esta unión. B pertenece a A más H. Si tengo que tener que el vector AB tiene que pertenecer a este espacio H. Pero este vector AB sería el vector 1 menos 1 es 0. Tengo menos 4. 0 menos 4. 1 menos 2 menos 1. 0 menos 4 menos 1. 0 menos 4 menos 1. A ver, 0 menos 4 menos 1 no está ni en el subespacio. Tendríamos que ver que no pertenece
a H1 y 0 menos 4 menos 1 no pertenece a H sub 2. ¿Cómo podemos chequear eso? Bueno, nosotros tenemos una ecuación para H1 y H2. H1 está dado por la ecuación X menos 2Y más Z igual a 0. Entonces, sustituimos. Aquí tenemos 0 menos 2 por menos 4 menos 1, esto es menos 9, esto es distinto de 0. AB no está en H1. Miramos H2. H2 está definido por la ecuación 2X más Y más 3Z igual a 0. 2X más Y, ¿no? Sí, más Y más 3Z. 0. Entonces, si sustituimos, pues tenemos 0 menos 4 menos 3, esto es menos 7. Y esto es distinto de 0. Entonces, el vector no puede estar en la... el vector no está en ninguno de los dos subespacios. Por lo tanto, el vector no puede estar en la unión por lo tanto, perdón, la unión de ambas cosas no es una variedad. A ver, nuevamente, que creo que aquí hay algo que no estoy conectando entre esto y lo anterior. A ver, fíjense que tengo a B. Ven, una cosa. Sí, es verdad, AB no está en ninguno de esos espacios. Pero todavía no puedo concluir que la unión no es una variedad. A ver, tengo que ver, todavía tengo unos minutitos. Este vector AB es vector 0 menos 4 menos 1. Ese vector en teoría pertenece a este espacio H. Entonces, a ver, si yo tomo el punto A, tomar un punto en la intersección. Si ahora sé la intersección de estos dos planos, que creo que eso sí no me va a dar tiempo de hallarlo, pero nada más hallar la solución, un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas y fijar ahí un punto. Si C está ahí, entonces debemos verificar que C más AB no está en A más H1 y C más AB no está en A más H2. Y con esto
tenemos que eh, esta, que, que si tenemos un espacio H que da la dirección de la unión, ¿no? Esa variedad no es la unión de estos dos. ¿Por qué? Para que eso fuera cierto, C más este vector AB tendría que estar en las dos variedades. Entonces, como no está en ninguna, tenemos que la unión de estos dos, que es distinto a más H, si H es un espacio vectorial, distinto de si H es un espacio vectorial, es decir, si A más H es una variedad. Yo, sí, H, voy a poner más H. Y bueno, ya con esto se nos acabó el tiempo. En 2 minutos nada más. Bueno, vimos algunos ejemplos, está bien. El lunes tenemos entonces el examen. 20. El próximo viernes no hay clase. Y tenemos una clase pendiente. El próximo viernes no hay clase porque no es obligatoria la asistencia, que hay el aniversario. Entonces, ya que el lunes hay examen, parece buena idea recuperar la clase faltante este jueves. Se pudiera hacer este jueves de 11 a 1, pudiera ser. Pregunta. Creo que sí estaría bien, profe. Ok, entonces de 11 a 1. Bien, entonces nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Eh, Ahora nadie me ha hecho ninguna pregunta sobre lo del examen, pero supongo que están estudiando. Eh, Pueden hacer preguntas el fin de semana si quieren, pero dentro de un horario normal y tampoco a las 10, 11 de la noche o tan tarde. Bueno, nos vemos el lunes entonces, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.